Ya luego te enseñaré mis moretes, pero Ay, lo que te iba a decir. muy bien. Todo bien, ¿verdad? Todo chido. O sea, Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, audiencia de Tonalá de hoy. Un gusto saludarlos. La noche de este jueves 17 de octubre del año 2025. Llegamos ya al fin de semana. Y bueno, hoy por cuestiones que en un momento le voy a platicar, vamos a hacer nuestro comentario, perdón, vamos a desarrollar este espacio de comentarios a la noticia en esta plataforma de Tonalá de hoy este viernes y no como regularmente lo hacemos los jueves. Y para eso, pues, le doy la bienvenida a mi compañero y amigo José Guadalupe Gutiérrez Razo. Lupillo, Marcos, buenas noches. Buenas noches, audiencia de Tonalá de hoy. pues bueno, aquí estamos ya para platicar algunos temas interesantes, porque, pues bueno, esto de la política no se detiene, eh, donde menos piensas, ¡pum!, ahí salen los Pues asuntos, a ¿no? nivel nacional, ¿qué tal, Yo estoy no sorprendido, pero sí me hace reflexionar, y lo digo con todo respeto, cómo los priistas que ya no están en el PRI, pero que siguen siendo priistas, siguen teniendo las mismas mañas del por qué la sociedad desde hace mucho tiempo buscaba la alternancia. Y estos a pasos agigantados. Pero Lupillo, fíjate, me deja reflexionando lo que comentas, de no me sorprende. Fíjate que yo, eso es como la chispa que quisiera sembrar en la audiencia, en mis vecinos, en mi familia, en mis amigos, que nos sorprenda, que verdaderamente nos sorprenda muchas de las cosas que pasan en la política de este país, porque no son las cosas adecuadas, no son legales, no son éticas, no son morales, no son benéficas para los ciudadanos. Y parece, Lupillo, que en esa dinámica que tú mencionas, pues simplemente nos empieza a dejar de sorprender, nos acostumbramos, nos gana el día a día, nos gana nuestros problemas, y lo que debería ser un gran llamado de atención, de decir, oye, es que eso no puede ser, a ver, tú eres mi empleado, tú eres mi representante, atiende lo que yo te estoy diciendo, ajustate a lo que dice la ley, y si no, va a haber consecuencias. Y parece que eso no Es que pasa. Marcos, yo te entiendo perfectamente bien, pero bueno, uno ya tiene el tostón, ve la vida diferente. Yo creo que los que se deben de sorprender es a la gente joven, o a la gente que no se ha metido un poco más allí inmersa en estos temas, pero ves las reformas a la ley, todas las que se han dado ahorita, Los aumentos a los impuestos, los aumentos a los impuestos, la política internacional, y dices, caray, lo hemos dicho en esta mesa, es un retroceso de 30, 40 años. la atención a las cuestiones A naturales. mí no me sorprende, pero no me acostumbro, Marcos. Eso. Eso es el detalle. O sea, eh, híjole, ahorita lo vamos a desmenuzar, ¿no? Pero ¿qué le parece lo de lo del hermano incómodo de López Obrador, López, su hermano López? Ay, O hijo de sea, toda su madre. o sea, híjole, ahí están. El tema de los desastres, el tema de los desaparecidos, o sea, todo la vorágine de cosas negativas que han ocurrido a nivel nacional, que lo lamentable es que nos van a repercutir, porque muchas de esas ya están en el diario oficial de la Federación. Y aquí lo dijimos, la sobrerepresentación de Morena le está dando en la torre a este país. Es decir, los del PT, el Verde, los aliados, para acabar pronto, ¿no? Y qué tristeza me sigue dando la política nacional, Marcos. Mira, hay muchos botones de muestra, ¿no? Tú mencionaste algunos, yo te digo otro que me llama la atención por la cantidad de argumentos y de contradicciones que tienen que generar para contestar las críticas de la prensa y de la sociedad en general, ¿no?
Buenas noches. Y te estoy hablando del tema del Fonden, este Fondo de Atención para Desastres Naturales, que era un fideicomiso que se tenía, perdón, en sexenios anteriores y que el expresidente López Obrador mencionó pues que era un nido de corrupción y que vámonos porque había que atender esos temas de otra forma. Pero pues resulta ser que el encargado del Fonden con Enrique Peña Nieto, un señor Chema Tapia, pues se cambia de camisa y se pone la camisa de Morena y ahora lo hacen, o bueno, lo hicieron en el 2024 candidato a el gobierno de Querétaro por Morena y perdió. Y ándale, pues, ahora sí que como dicen los chavos, Lupillo, pues hay videos, ¿no? Hay videos que sale con la presidenta Sheinbaum ahí, con su camisa guinda y vamos, Morena, todos Morena y demás. ¿Ya se purificó el vato? Y ahora, no, no, pero espérate, ve lo que dice Luisa María Alcalde, la presidenta de ese partido. Dice, bueno, hay que matizar el asunto porque revisando en nuestros archivos, fíjese que ese muchacho ya no está dentro del partido porque ya es militante del Partido Verde, así que nosotros, con permiso, no tenemos mucho que ver. Y le preguntan en la mañanera a la señora presidente y le preguntan, oigan, ¿y qué opina del señor Tapia? Pues que usted misma lo señaló Y lo como un tipo abrazaba. corrupto que andaba en Las Vegas mientras los ciudadanos que estaban siendo afectados por Otis, los, Sí, no los sé, abandonó. los huracanes, y en Las Vegas echándole a las apuestas, y usted lo menciona como un tipo corrupto, pero parece que eso ya se olvidó, y dice, no, 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 yo no voy a opinar sobre ese señor, lo que sí les digo es que aplaudo que Morena eh, haya revisado el asunto y que no sea de nuestro partido. No, Lupillo, no, no, no. ¿A quién? Yo creo que eso ¿Quién ya, se echa ese tole? ya Sí, ya rebasó ese nivel ya es de sí exactamente. mismo. Es un No, no, no. tema mayor que es ofensivo eh, para la política en general. No, ese tema ofensivo y el otro de por sus, bueno, iba a decir talentos, pero no tiene. Sí, por su Sí, sí, situación, sí. publica lo de la ley de amparo. O sea, nomás porque a ella. Y mira, Y es dices, sencillo. A mí me da mucho pesar el asunto porque todo lo meten a un gran embudo por una sola persona, por un solo tema que se llama Ricardo Salinas Pliego. Imagínese usted, imagínese usted cambiar una legislación nacional que costó, me atrevo a decir, siglos, por lo menos un par, de, podríamos de, decir que sí, de trabajo, de de dimes y estudio, diretes, debates, de mucho conocimiento, y ahora nada más porque le traen tirria o porque López Obrador le trae tirria a este fulano, pues cambien la ley para que no se puedan parar y vayamos a cobrarle, para que se le quite, sea un ejemplo nacional de que nadie se burla de nosotros y abusados, todos a temblar porque los amparos cambiaron su estructura y ya no va a ser tan fácil utilizarlo. Entonces, imagínese usted el nivel, el nivel de política que hay en México en el que la revancha, la bilis, el coraje, sea lo que manden las políticas públicas, que no sea el beneficio social, que no sea el avance jurídico, que no sea el estudio, que no sea el trabajo, sino nada más porque me fastidió, yo lo voy a fregar a él. es que tú lo dijiste ahorita, esto es una política revanchista, pero yo, yo digo, dicen ahí, primero los pobres, el pueblo manda. A ver, nosotros somos pueblo y no nos hacen caso, entonces no mandamos en muchos temas. Yo estoy muy decepcionado de Claudia Sheinbaum porque yo esperaba que por lo menos un semestre dijera, bueno, ahí le voy a hacer la barba
a López Cobrador, porque nos están cobrando todo, Hasta la ¿sí? risa. Y hoy veo que cada vez más es incisiva en defender lo indefendible, Marcos. Pero a mí sí me sorprende que todavía hay gente que se traga todo eso. O sea, no conocen la historia, no se documentan, no ven la repercusión que va a tener a corto plazo. ¿Por qué? Y hay gente que todavía defiende esa política, pues nefasta, Marcos. Y eso lo hemos visto en toda Latinoamérica con los golpes de Estado. Usted ha visto que la mayoría de los golpes de Estado se dan por cuestión de las armas. Pero hubo un país que ahorita no recuerdo que no fue así, que el golpe de Estado se dio por abajo, por las entrañas de la política del gobierno, ¿no? Ahorita no recuerdo, a ver si lo recuerdo y se lo comparto. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pero se oye muy fuerte golpe de Estado. No, nosotros en las elecciones del 27 tenemos que dar todo ese golpe de timón y posesionar otra vez a los congresos, en este caso el Congreso de la Cámara Baja, para que vuelva a revirar todo eso. Porque los diputados actuales, insisto, siguen escupe y escupe y escupe para arriba. Porque yo Oye, no, qué fíjate que hoy bárbaro. me gustó y estoy seguro que te vas a acordar muy bien de esos nombres que a mí se me van porque ya no recuerdo mucho, pero acuérdate de esa fotografía del diputado del PRI cuando aumentan el IVA, Roque Villanueva, La Roque que Señal. hace la Roque Señal, este, y bueno, pues en esos entonces no había redes sociales ni teléfonos celulares para compartir la información de manera tan rápida, pero salen una comparación de esa foto de Roque Villanueva eh, con los ahora diputados de Morena, con la misma sonrisa, Sí, 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 la sí, sí, sí. mismita sonrisa, ¿no? Y detalles como que el coordinador de los diputados, señor de Zacatecas, ¿cómo se llama? Monreal. Monreal, le digo, a mí ya cada vez me desespera más que habla más lento. Cada vez habla más lento para Para, estructurar su discurso y no equivocarse. y para emular al otro, Ah, hacer bueno, exactamente lo y le mismo. dice, bueno, doctora Sheinbaum, hemos cumplido de manera responsable la aprobación de las modificaciones en materia hacendaria para que los nuevos cobros y tal apuntalen los trabajos de la cuarta transformación. Mire, Dice uno, hijo, en ese aspecto yo estoy en una cosa a favor y en una cosa en contra, a Marcos, ver, a y te ver, la a voy a ver, explicar, échale. amigo de la audiencia. Dentro de esa situación de una reforma fiscal, digamos así, una miscelánea fiscal, empiezan a subir un montón de situaciones. Refrescos, golosinas, esas cosas que ahí yo sí estoy a favor, porque entre más cuestan, pues obviamente, pues lo vas a consumir menos y en teoría, pues la salud va a mejorar. Pero a ver, donde yo no estoy de acuerdo es en todos los servicios que el gobierno ya eh, tarifó de una manera vergonzosa y otros que no tenían ninguna tarifa. Estoy hablando de servicios que tiene que ofrecer el Estado, ya los va a cobrar, Marcos. A ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, en ese aspecto, a mí me da mucha tristeza porque todavía, y lo hemos dicho y no me voy a cansar de decirlo, los que generan la riqueza en México, los que dan un empleo, los empresarios, no dicen nada, Marcos. Y para muestra tenemos un botón, ¿eh? Yo veo que aquí en Tonalá pasa lo mismo en chiquito. Los que Sí, generan la riqueza no dicen ni pío y son los principales responsables, por lo menos de esta miscelánea fiscal. Y voy a rematar con lo siguiente. Usted a lo mejor no se enteró, pero el martes hubo una huelga de empleados del SAT precisamente porque los esclavizaban y no les dan muchas cosas que están como derecho en la ley y que ellos decían, bueno, nosotros somos los que hacemos la chamba de captación de recursos. Y se paró por un momento el SAT. Entonces, hay muchas cosas, Marcos, que dices, caray. O
Pero Seguimos de cabeza. fíjate, seguimos de cabeza y la respuesta de la presidenta es decir, no, fueron muy poquitos, hay dos, tres muchachos que andan inconformes, pero ya lo está atendiendo la Secretaría del Trabajo. Diciendo, oye, 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 pues si estás viendo que en varias ciudades del país, en las oficinas del SAT, pararon, pues, pero en fin, yo creo que también algo importante que no tenemos que dejar pasar es lo que sucedió hace un par de días con los campesinos de México. Esto es, lo que parecía lejano y difícil de que se volviera a dar, pues se dio. ¿Y qué es esto? Pues que los distintos grupos de campesinos de todo el país se unieran para manifestarse en pidiendo algunas cuestiones y principalmente los quienes cultivan maíz. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo que aumentara el precio de garantía de la tonelada a 7,200 pesos, porque ahorita se le paga a menos de 5,000 pesos. Y por otro lado, lo que el gobierno federal no dice, cómo abrieron las puertas al maíz transgénico, principalmente de Estados Unidos, de algunas partes como Brasil y Argentina, y que inundaron el mercado con ese tipo de maíz, dándole en la torre a los productores mexicanos. Se reunieron, cerraron autopistas, cerraron casetas, impidieron el paso de algunos trenes, cerraron algunas oficinas gubernamentales, eh, y parece que algo lograron. Pero yo sigo insistiendo que esta sí, esta llamada de atención, por lo menos a mí me gustó en el despertar de un gremio que fue totalmente vapuleado desde la administración pasada de López Obrador y lo que va de esta. La verdad es que en materia del campo han demostrado una ignorancia absoluta en los procesos, en los temporales, en las ayudas, en los costos. Han dejado al campo morir y por lo menos hoy a nivel nacional, los campesinos de México dijeron, ya basta, necesitamos que nos tomen en cuenta porque si no, quienes les dan de comer a los 130 millones de mexicanos, pues simplemente vamos a parar los tractores porque ya no vale la pena. A mí me gustó, te puedo decir, Marcos, esa situación en un 99%. ¿Y por qué 99%? Porque el 1%, yo insisto, ¿por qué dañar a terceros? Estoy de acuerdo en que presionen y todo, pero imagínese una situación de salud de un familiar de usted, de nosotros, que tenga que dirigirse a una ciudad o algo, y que sea un tema realmente urgente, y cerrar eso. No, 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 no. Hubieran de dejado aunque sea una vía, y aunque fuera despacito, pero que circulara la gente. Yo por ese tema no estoy de acuerdo, pero en el despertar de la conciencia ciudadana estoy perfectamente de acuerdo, porque vemos crisis en la pesquera, en la avícola, en la ganadera, en la porcina, en todo. Entonces, yo sí celebro esa situación, Marcos. Hubo un tiempo en la historia que México fue exportador de alimento, obviamente hace muchísimos años, más de 100 años, ¿no? Y eso pasó con Porfirio Díaz, cuando México era prácticamente rural. Pero México exportaba alimento. Vino muchas cosas por revolucionarias y desde entonces seguimos así, Siendo dependientes, de lo que diga papá Estados Unidos. O sea, todo esto es una política miscelánea fiscal y Claudia no dice nada. Entonces, yo ahí aplaudo a todos esos productores de alimentos en general, Marcos, y que ojalá esto se replique, porque va a colapsar México regalando dinero en vez de apoyarle a la gente que produce el alimento, que produce tecnología y que el dinero mira, no va a alcanzar, Marco. ya lo vimos ahí con ese tema, dices, de tecnología. Llevamos 2 días con una noticia importante que es que la empresa, pues no solo de teléfonos, de un montón de aparatos, Samsung, que es una de los líderes mundiales y que tiene fábricas aquí en México de sus aparatos para exportarlos a muchos lados, tiene un litigio con el SAT.
Así tiene un es. litigio con el sistema de administración tributaria y esta empresa señala que le están queriendo cobrar doble Punto. el tema del IVA y que ahí han estado en el estira y afloja. Pero pues como se están poniendo las cosas en materia de seguridad legal, pues esto creo que no tiene como mucha buena expectativa para la empresa. Y entonces, por lo menos soltaron mediáticamente el tema de, al igual que la propia presidente, pues, pues si no, yo agarro mis cosas Y adiós. y me voy, ¿no? Lo que sería un golpazo a la, este, pues al tema laboral, al tema fiscal. Es que es un doble discurso, Marcos. Ah, Es un doble ah, discurso. Y aquí lo triste es que otra vez volvemos a lo mismo. ¿Quién ahorita está controlando todo lo que viene siendo el sistema judicial? pues ellos. Pues ellos mismos, o sea, siguen siendo juez y parte. Por eso aquí lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo. Estas reformas estructurales que están haciendo a este tipo de leyes no pueden ser juez y partes, no pueden ser en tómbola, no pueden ser en esto. O sea, las modificaciones a la Constitución, a los diferentes reglamentos, nos están dando una torre y por eso le decía de un golpe de Estado. Ahí la llevan. Y le van a dar un golpe de Estado a la democracia, Oye, pues Marcos. fíjate, nada Volver a una más dictadura. un detallito ya para cerrar ese tema de cómo pasito a pasito van abriéndole eh, cada vez más boquetes a la seguridad jurídica del ciudadano y le dan todavía más poder al gobierno. Otro tema que ahí está, y seguramente tú también ya lo escuchaste, es que le autorizan al sistema de administración tributaria revisar todos los datos fiscales de los usuarios de plataformas digitales. Si usted, si usted tiene contratado en su teléfono, en su tele de su casa, en su tablet, en su compu, servicios como Amazon, servicios como Netflix, como HBO, eh, como todos estos, como Disney, los de deportes, DAZN, en fin, esos canales de citas también por internet Sí. que son muy socorridos, Todas las plataformas digitales, pues digamos así. todas las plataformas digitales donde tú pagas mediante una tarjeta de débito o de crédito o alguna otra transferencia electrónica de dinero, pues ahora el SAT ya le puede pedir a todas esas plataformas que les diga quién es, dónde están, con qué pagó, desde hace cuánto, dónde vive, etcétera. Entonces, pues a mí, caramba, se me hace increíble y cierro esta cuestión con el tema de la oposición, Lupillo. Hemos visto cómo las discusiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, algunas dirigencias estatales de los partidos, pues sí, se han quejado, sacan ahí algún video, pancartas, gritan, patalean, se enojan, pero no pasa Pues nada. les avientan la aplanadora, ¿no? Pero sí, pero ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Eso de la aplanadora pasó antes con el PRI aplanaba a quien se le ponía El PAN enfrente, también pasó el lo PAN lo mismo hizo y estos hacen y lo ellos lo mismo. hacen lo mismo. Pero ¿a qué me refiero con el tema de la oposición? Yo los veo cada vez más deslavados, cada vez invitan menos a la sociedad a sumarse a su reclamo, que puede ser válido, puede ser objetivo, puede tener datos, puede estar fundamentado, pero no prende, o sea, veo a los del PRI que se quejan, veo a los del PAN que se quejan, a los de MC pues, también algo se quejan, pero no le llaman a la gente, no llenan la expectativa de la gente para decir, ah, ese me representa. Yo quiero que mi voz también la manifieste él. Y Fíjate, eso, oh, en ese aspecto, y yo en lo personal sí se lo recomiendo a título personal, ¿sí? La senadora Lili Telles sacó una serie de videos. Primero, cuando estaba en una discusión en el Senado y acusó directamente a Dan Augusto López, directo. Y después, por una cuestión de censura, ahí vea sus redes sociales. Está ella evidenciando toda la red de corrupción, pero es la única en referencia a la oposición, Marcos, que tú mencionas, ¿no? Y
¿Dónde está el despertar ciudadano en Eso general? es, eso es. Aquí hay un riesgo y no, dependiendo, y yo lo veo de esta manera. Todos los movimientos sociales que ha habido han sido muy buenos, pero lo malo es que después los líderes se corrompen y van al gobierno y trabajan en el gobierno y tienen prebendas en el gobierno o son prestanombres de algo. Y para muestra le voy a dar un botón aquí en Jalisco. La Universidad de Guadalajara, cuando fue muy idealista, los líderes, ¿dónde están? ¿Y dónde siguen estando? Hinchándose de billetes. Y el caso más sonado ahorita es Tonatiu, Bravo Padilla. Ha sido diputado, regidor, Eterno. regidor, diputado, de todo, rector. Y sigue en la Universidad de Guadalajara. Siguen mamando de la chichi gorda, como dijeran. Y todos los que hacen movimientos, en eso terminan. También en la UNAM, por citar algunos casos, ¿no? Eso es lo malo, por eso ya los movimientos no prenden, Marcos, los partidos políticos no prenden. Yo creo que va a prender, yo creo, cuando la lana se acabe y el gobierno federal ya no pueda dar las becas para todo, porque da para todo y para todos, porque son universales, y se acabe el agüita que sale de la llave. Así va a suceder, yo estoy convencido de eso. Los cambios se dan en ocasiones, como yo pienso que va a ser esta, a través de las crisis. Y cuando uno ve la cantidad estratosférica de dinero que está pidiendo el gobierno federal para mantener andando sus programas, pues los que trabajamos sabemos que no puede siempre vivir ni de prestado, ni usando la tarjeta de crédito indefinidamente. Ni estirando la mano. Y eso es exactamente lo que va a pasar, ¿no? La tarjeta de crédito se va a saturar, va a llegar al tope y el banco te va a decir, espérate, primero abóname y luego ya. Va a pasar también, pues algo sencillo, ¿no? La población sigue creciendo, hay un gran bloque, un sector en el que ya más o menos estamos perfilados nosotros, que nos estamos haciendo viejos y el tema de las pensiones, cada vez más personas necesitan una pensión y con los niveles hoy de ahorro por el retiro que es prácticamente nulo, eso va a ser un globo que se va a inflar y que al momento de no haber dinero, pues las consecuencias van a ser catastróficas, pero parece que solo queremos ver el aquí y el Y el ahora ahora. Sí. sin ver hacia adelante. Fíjese, un tema importante que acabas de tomar, de tocar, Marcos, son las pensiones para las jubilaciones. Usted ha escuchado quizá en redes sociales que los que estuvimos en el IMSS cotizando con la ley de 1973, ya cada vez somos menos. Y sí, somos menos, porque la gente se va haciendo vieja y todo eso, ¿no? Entonces, los últimos de la ley 73 yo creo que nos queda de cuerda entre 5 y 10 años. Y me incluyo, obviamente, porque yo soy de esa generación, ¿no? Pero ya después los esquemas de pensiones son diferentes, tanto en el ISSSTE como en pensiones del Estado, como en el IMSS. Pero a ver, ¿qué le caen las pensiones doradas que hay en el IMSS, en el ISSSTE y también en los sistemas estatales? ¿Cómo le cae allí? Y allí no han legislado para nada, ¿no? Entonces, sigue habiendo un doble discurso, porque también la gente ya no quiere trabajar, Marcos. No, 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 oye, bajan las edades de jubilación, de pensión, eh, lo facilitan cada vez más, pues, ¿y de dónde va a salir la ¿De lana? dónde, ¿Quién va a Marcos? trabajar para alimentar esas pensiones? Entonces, yo creo que aquí diste en el punto clave de esta discusión. Fíjese todo lo que hemos platicado, todas las cuestiones tan importantes que suceden día a día en el país y uno no ve a los diputados, sea del partido gobernante y sus aliados, no ve a la oposición realmente ocupándose de cómo cambiar las cosas para que no vuelvan a suceder esas problemáticas. ¿Por qué en lugar, perdón, por qué en lugar
de buscar un fideicomiso para atender a los desastres, no se busca una legislación para evitar los desastres. ¿Y qué son? Pues medidas muy drásticas, muy impopulares, pero que tendrían que llegar. Esto es, cómo quitar a miles de familias de las franjas o los márgenes de los ríos y los arroyos. ¿Cómo? Pues con la fuerza pública y dándoles otra alternativa, ¿no? Y ahí está, pues que se necesitan 400,000 millones de pesos, pues a ver, para tu tren Sí. de cosas que no dan, como la refinería, como el aeropuerto, como, y de lo que te falte pide un cachito, pero ya mueve a esa gente de ahí. ¿Por qué? Porque va a seguir sucediendo. ¿Y qué está pasando? Pues que se tienen que hacer cada día bolsas más chonchas para reponer el menaje de casa, para ayudarle a reconstruir la casa, el coche, todo lo que se dañó, y eso va a seguir sucediendo hasta que no se tomen las medidas, como lo digo, impopulares para mover a la gente de donde no tiene que construir. Y además que si reincides, a ver, mi amigo, vente, tú te me quedas guardado unos días, te voy a cobrar una multa y además te voy a obligar a que demuelas la La construcción cosa. que hiciste de Pero manera ilegal. Marcos, voy a agregar algo que yo creo que vas a coincidir tú conmigo y mucha gente de la audiencia. Fíjese bien, lo voy a trasladar eso que dijo Marcos al tema municipal. Y le voy a hablar concretamente de allá por el rancho de San Nicolás, que ya tienen otros nombres esas colonias, ¿no? Que se llama, si mal no recuerdo, Lomas. ¿Cómo se llama ahí donde estaba el rancho de San Nicolás? Se me fue ahorita el nombre. Se me fue ahorita el nombre, a ver si lo recuerdo. Pero todos esos fraccionamientos que están ahí, que son cotos, todos están sobre una loma. Colinas de Todos Tonalá. colinas de Tonalá, ya. Colinas de Tienes Tonalá. todas. Están sobre una loma. Entonces, todos esos tienen pavimento. El agua baja, Escurre. porque ya no chupa. Hay quien tiene, quién es el principal agente del problema. Es el gobierno. Oyes, ponle empedrado de cuña. Ahorita que voy a reparar una calle, le echo piedra ahogada. No, ponle de cuña. Se acaba, el arroyo de los González se acaba de colapsar y la gente se muere porque baja. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí en Loma Dorada, en nuevos cotos que están haciendo, los gobiernos autorizan y está bien, Plancha de pero concreto les ponen y concreto. Entonces, por eso ya no hay esa opción y allá. Eso es donde hay planes regulares de urbanización y que se y donde afectan no, directamente a la gente que tú mencionas, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable? El gobierno. Pero el gobierno no hace nada. El de ayer, el de antier y y el el de actual. mañana. Y el actual, ¿no? Y eso lo vemos también en Zapopan, lo vemos en Guadalajara, en Tlajomulco. Tlaquepaque, El Salto, o sea, es un problema general. Entonces, eh, tú lo dijiste bien, Marcos, yo lo comparto, son cuestiones antipopulares, pero se tienen que hacer, porque también mucho dinero se va ahí en otros Reparar las gobiernos. cosas, Tonalá no lo ha hecho, ¿no? pero otros municipios sí lo hacen, ¿no? Y hasta cierto punto yo aplaudo que Tonalá no lo ha hecho, porque no es una obligación que lo haga, pero sí es una obligación del municipio regularlo. Y que yo Y apelo, pedirlo, no ser omiso. sí, oye, ponle los pisos terciarios o de cuarto para arriba de piedra de cuña, porque Mira, yo no, te no, no, pongo no, un no. ejemplo y lo acabo de vivir no menos hoy. Hace un rato que no iba a una zona de Alamedas de Salatitán y pues para bien o para mal son calles anchas, ya es una colonia, digámoslo así, vieja, no son casas pequeñitas, hay casas de buen tamaño, pero muchas de las calles de Alamedas de Salatitán están con piedra ahogada en cemento y la verdad es que ya están sumamente deterioradas. Ya vas peor que en un empedrado. ¿Por qué? Porque se deslava o se gasta Se el cascan. cemento entre piedra y piedra. Entonces queda una superficie muy difícil de transitar, muy difícil de reparar, porque pues no le puedes ir
poniendo nuevamente concreto cada cachito, ¿no? Marcos, el otro día que fuimos a Puente Grande, si tú recuerdas años atrás, Puente Grande, la mayoría de sus calles estaba empedrada y se veía Y bonito. bonito y Y buenos ahorita que fuimos, empedrados, ¿cómo los vimos? ¿no? Pues es un lavadero como si fuera uno caminando sobre esa superficie Yo ondulada, ¿no? sinceramente no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de cambiarlo, pero no, o sea, Puente Grande, lo recuerdo hace años, era un pueblo bonito, limpio, pintoresco, ordenado, su piedra muy bonita, de cuña lucida, redondita inclusive. Quedan cachitos, Sí, pero pero antes cada era vez todo un menos. pueblo. Quedan cada vez Y menos. entonces toda esa agua ya no se filtra, se va al río Santiago contaminadísimo, Marcos, por cierto, que ese es Horrible. otro tema Es otro donde boleto. supuestamente se jactan de que le están invirtiendo mucha lana, pero ¿a dónde? Ah, Esa es eso la es, eso pregunta, es, ¿no? eso, ¿no? Que también ya lo hemos abordado aquí, Marcos. Pero bueno, entonces ahí están esas cuestiones. Ojalá no las perdamos de vista, porque van a seguir dando de qué hablar, ¿no? Y por otro lado, en temas estatales, yo le quiero decir que hay una cuestión que a lo mejor eh, no la tiene usted tan en el radar porque no es algo como muy, muy, muy general. Es que el día de ayer se anunció por parte de la administración del aeropuerto de la ciudad la implementación de lo que llaman los shuttles o camionetas que salen del aeropuerto hacia distintos puntos. Le puedo decir que va a la central de autobuses, a la Minerva, al centro y a la Expo, con un costo de 150 pesos por boleto. Si usted ha tenido la mala experiencia de ir a recoger a algún familiar o usted mismo de llegar de un viaje internacional o nacional y que no traiga su carro, vamos a coincidir en que puede tardar uno de entre 1 y hasta 2 horas haciendo fila para tomar los taxis estos blancos que tienen una franja verde con naranja. Esto es porque son una mafia, son un sindicato que no permite que plataformas como Didi, como Uber o como los propios taxis presten el servicio libremente para recoger pasajeros en el aeropuerto. Esto genera que las filas se hagan larguísimas y si usted viene de un viaje de 5 horas, los internacionales de más, donde ya te echaste 10 horas en el avión y te bajas y todavía tienes que hacer filas de pie de hasta 2 horas, es algo terrible para el turismo, terrible para los usuarios y el hecho de que ya se haya abierto esta posibilidad de tomar estos transportes, pues que por lo menos las camionetas son nuevas, que van a puntos donde ya te puedes desplazar a otro lado, Marcos, yo lo veo muy positivo. no, perfecto, yo también estoy de acuerdo con eso, pero si te fijas también hay una ruta del servicio público que sale de ahí del aeropuerto y va al centro de la ciudad de Guadalajara, la Sí, capital. Yo creo que el gobierno, si realmente también quiere ayudar a los visitantes y a la población mexicana aquí, tiene que poner otras dos rutas y darle mayor difusión de que existe ese servicio de transporte público, es Marcos. que mira, sí hay difusión, pero ellos mismos generan el bloqueo a que lo puedas usar. Y esto es que la parada del camión, el transporte público en el aeropuerto, está sumamente lejos de la salida, tanto nacional como internacional. Entonces, pues si tú traes ahí tu maletota y tu tambache y tu caja de cosas, es muy difícil que camines No, no, hasta, no, no. hasta la parada del camión, subas tus tiliches que te permitan subir con ellos y trasladarte hacia un punto más cercano hasta la ciudad. Entonces, a lo mejor son detalles que no todos vemos porque no todos somos usuarios del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo aquí en Guadalajara, pero yo le quiero decir, el aeropuerto de Guadalajara se está convirtiendo en un polo verdadero de desarrollo ante la inoperancia o falta de un buen servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Viejito, en el Benito Juárez y en el Felipe Ángeles. Porque de los dos no se hace uno, ¿eh? No, y aquí también. Pero fíjese que yo pienso que va a alcanzar su punto álgido y de corrupción y de negatividad
en el famoso mundial. Ahí lo vamos a ver. Ahí Ahí lo vamos a ver. el gobierno estatal se jacta de muchas cosas, pero yo nomás veo puro glamour, Marcos, y Pura foto. estos temas de pensar realmente en el turismo, o sea, no, no en el turismo de paquete, porque me queda claro que hasta los paquetes o los hoteleros van a poner sus mismas splinters. Para A ver, vénganse para acá y a ellos yo- no van a tener problema. ellos no. Ellos no. Ellos Pero no. los que van, Juan Pueblo, ahí lo van a hallar. Y acuérdese, anote ahí en su agenda de pendientes. Ayer hubo ya una amenaza de tus conocidos de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, de la CENTE con C, en la que le advierten a los gobiernos estatales y al gobierno federal de los lugares sede del Mundial, que si no les autorizan la revocación o la transformación de la ley de pensiones, justamente, exacto, la van a hacer cardíaca. van a bloquear los aeropuertos y van a bloquear los estadios A ver, que Marcos, reciban juegos para el Mundial. fíjate bien, yo creo que aquí al gobierno del estado y obviamente a la federación se le viene un problemón aquí. A ver, dice un dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. A ver, Monterrey y Jalisco, pero principalmente vamos a hablar de Jalisco. Temas de desaparecidos, A tope, madres buscadoras, a está hasta tope. arriba, ¿sí? La coordinadora, hasta arriba. Ya tienes dos. Los productores, ahí tienes otros. Los de las plataformas, ahí tienes Otro. otros. La ciudadanía que está mal harta de los gobiernos y sus planeaciones. Cinco. Por lo menos tenemos cinco frentes diferentes que van a buscar palestra y visibilidad en el Mundial para ver la situación en que está México. Y aquí van a pasar de dos sopas. O los detienen bajo violencia y presión del gobierno, o los dejan, que no creo. Entonces, imagínate todo lo que vamos a ver en temas de represión social, Marcos. Mira, y súmale otros ingredientes a esta gran caldo, ¿no? Las lluvias, Lupillo. Ah, sí, cierto, Tlaloc. Vamos a ¿Cómo nos estar fue en ahorita? tiempo de lluvias y ya quiero ver cómo se va a poner Sí, eh, López la Paseos. ciudad con todos estos temas tan complejos de movilidad, de agua, de basura, de iluminación en este mundial. Pero bueno, yo hoy considero que esta es una buena noticia para los usuarios del transporte Sí, que sale desde el aeropuerto y eso está muy bueno. nomás hay que ver la regularidad, la frecuencia con la que Sí, y que llega, nos ¿no? digan, bueno, por lo menos ya se me hace 150 pesos se me hace muy justo en Está accesible. comparación de los miles de pesos que luego te cobran. Pues el Uber es carísimo. Bueno, por eso te digo, Carísimo. a veces tú dices, un vuelo aquí a la Ciudad de México, 3,000 pesos y que te cobren 1,000 el taxi, O los que dices, tú vas saliendo y los que están ahí por la tienda del Oxxo a un ladito que se estacionan ahí ya te muchísimo, paran ¿no? ahí, ¿no? Y unos ya están haciendo base donde está el paso de desnivel para La venirte. curvita, es correcto. No, 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 va a ser un caos terrible, ¿no? Y también fíjate que me fijé que ahí de los donde dejas tu automóvil ahí una renta por 1 o 2 días. Sí, También yo me fijé la última vez que fui, de que ellos ya se dan sus vueltitas en sus sprinters, dice, a ver, sí, yo claro. los saco aquí, y ahí ya se van, ¿no? Sí, Entonces, son situaciones que van a alcanzar su punto álgido en esas fechas, Marcos. 8 meses, Lupillo. Y contando. 8 meses, no Pero ¿qué queda. tal Lemus y Franje, que es un evento de Guadalajara y de Zapopan, nada más? A mí se me hace pues increíble el grado de banalidad al que llegan pues estos políticos que lejos de meterse en serio a resolver los problemas, ve uno y yo lo digo, no sé usted qué le parezca ahora que el gobernador fue ahí a Puerto Vallarta a atender el tema de los afectados por las lluvias de hace unos días, pero lo ve uno con un discurso que dices, oye,
con un desparpajo, no Marcos. estás, no estás en una obra de teatro, no estás frente a una cámara de televisión, en un programa de concursos, estás frente a familias que sufrieron una tragedia, que están lamentando la pérdida de su patrimonio, en algunos casos hasta la vida o la salud de algún familiar, y que tú llegues con unas ínfulas de, ya llegó aquí, Juan Camaney. oye, O el Pierrurri, ¿sabes? espérame, no, espérame. Yo creo que sí, habría que hacer una pausa, ser un poquito más humilde y entender cuál es la función de un gobernante en este tipo de situaciones. Es resolver, no es dar apapachos, sobadas de lomo, abrazos. Eso queda para otra cuestión. Cualquier orden de gobierno nunca te va a producir nada. Nada, ¿No? absolutamente, ni va a generar nada. Está para Pero, coadyuvar. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? El discurso. ¿Eh? El pueblo manda. Pues no es cierto, yo soy pueblo y nunca me hacen caso. Entonces, difícilmente uno manda en su casa, así que no esperemos ¿eh? que pase en otras cuestiones, ¿no? Y entonces, yo creo, Lupillo, que sí es un tema que tendrían que ver en los dirigentes de este gobierno del estado de Jalisco, cómo van a empezar a atender los temas, este, pues más sensibles para la ciudad, ¿no? Marcos, lo vimos con esta pantomima del juego de la selección mexicana contra Ecuador, que bueno, muy independientemente del juego, que fue como un cáliz para ver los temas de movilidad, de ingreso, de egreso, de muchas situaciones ahí donde se van a desarrollar los juegos, ¿no? Y no les fue tan bien. Pero voy más allá, o sea, ya en temas de diversión, ¿no? Al pueblo pan y circo. Pero Lupillo, fíjate, dices tú, no les fue tan bien y el estadio estaba semi vacío. Ahora No, me refiero imagínate, exactamente ahora imagínate que hay un juego a tope, más o menos bueno, a pues tope. va a ser, Y fíjate, me da mucha risa porque dice, los vamos a castigar a los de Guadalajara porque no llenamos el estadio. Oye, uy, el qué fútbol, miedo. si usted no lo sabe, el fútbol profesional, desde tercera división profesional en México, todo es negocio, corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero, este, No, no, modificar no, la no, no, mentalidad no, de no. los jóvenes que siendo futbolistas van a ser súper fregones como los supercampeones, esas Esa caricaturas caricatura. de con Oliverato, ¿no? Que un gol duraba toda una semana, ¿no? Así van a estar estos, van a meter los goles cada semana, ¿no? Bueno, Pero bueno, ahí está. Ojalá de verdad estos gobernantes se pongan las pilas, escuchen a la gente y actúen en consecuencia, porque de otro modo nos vamos a llevar un fiasco en menos de un año, ¿no? y yo cierro mi comentario de estatal, pues que Lemus le dijo a los del Congreso, a ver, pónganse de acuerdo en los temas de la Lupillo, pero reforma mira, a mí se me del hace, magisterio, o sea, me da risa, me da ah, risa. sí, a ¿Por mí qué me da también. risa? Porque de verdad que se ponen tan en su papel los integrantes de la bancada naranja, cuando con el tema de la reforma judicial, ahora sí se rasgan las vestiduras y oye, no manches, nos hicieron bolita y nos sacaron Nos sacaron la este, lengua. digo, oye, pues espérate, hombre, hay alianzas todo el tiempo, en todos lados, y pueden estar cambiando. Esa es una muestra de lo que para mí está sucediendo a nivel general, eh, con este gobernador Lemos. Para mí le está faltando, no a él, eh, porque algo que yo pienso, no sé tú cuál sea tu sentir, el gobierno en general o los congresos no son el reflejo del dirigente. Tú puedes ser el más listo de todos, el más abusado, el de más experiencia, el más bueno para hacer las cosas, pero si no tienes un equipo
profesional, preparado, especializado en los diversos ámbitos, pues simplemente no funcionas. Así de Y lo fácil. estamos viendo. Así de fácil. Entonces, cuando tú te rodeas de puros ineptos, de puros cuates, de puros improvisados, pues entonces tú podrás tener todas las mejores intenciones del mundo, pero cuando tú des una orden, no se va a cumplir. Ahorita actualmente, ¿no? Con los diputados de MC, ¿no? Velo, O sea, velo. ¿cuántos? Me voy a remitir a 2, 3 legislaturas anteriores. Yo he seguido a varios que fueron diputados y ya están de empleados del gobierno del 100%. estado. O sea, son chambistas. O sea, lamentablemente, los diputados de MC, todos, han mostrado el cobre de que son chambistas. Y le podemos dar nombres de exdiputados de MC que ahorita son empleados de Lemos también, ¿no? Entonces, para allá van. Entonces, ese bloque opositor, incluyendo a los de Morena, pues yo hasta cierto punto lo aplaudo. Hasta cierto Claro, punto, a ver. También porque también no vamos a decir, No, no, no. me voy a desbocar y todo, No, ¿no? hay Claro que, hay que no. ver lo que hay detrás, pero en Exacto. este caso el tema de la política entendida como debate, como acuerdo, como propuesta, pues les ganaron la partida en la mesa Y y qué por lo bueno. menos ya despertaron, Qué ¿no? bueno, es que eso debe de ser. Claro. Un pluralismo en contra del vasallaje oficial, ¿no? Así las a mí me cosas, dio gusto. así las A mí me dio cosas. gusto esa postura. ¿Sí? Bueno, y Y pues, ¿qué dice la audiencia, Marcos? Para Mira. entrar a otros temas. nos saluda César Calderón y nos comenta que el día de hoy el empresario restaurantero Fernando Pérez inauguró un restaurante que se llama El Torito, de carnes asadas y en su jugo está aquí, lo vimos el otro día por la carretera libre a Zapotlanejo, justamente en la curva de la Ladrillera, pero por el lado de La Calma, ahí a un costado de una procesadora de carne muy grande, si no me equivoco, Carnes Martínez, ahí a unos metros. Ahí donde decían que vendían carne que platicamos, bien Sí. sabrosa. Ahí está, Y entonces, fíjese, una felicitación pues a este empresario, que es lo que decimos aquí. Ellos son los que generan el empleo, Marcos. Y llegan los gobiernos y los quieren dar en la torre, no se vale. Yo sí aplaudo a todos los empresarios, pero fíjese, ahorita que dices de empleados, yo recuerdo que antes, hace 1 año, 2 años, 3, donde quiera veía yo aquí anunciados unas tostadas de aquí hechas por San Gaspar, tostadas Arévalo, y ahorita ya no las veo por ningún lado. Ya no. Y ahorita había otro tipo de empresarios allá cerquita de Locotillo. Entonces bien digo, movidos. ¿qué onda? Pero Mira, bueno, ese es otro Son, rollo. son detalles, pero en este caso, Fernando, nuestros respetos, qué bien que le estás apostando. Vimos ahí, ojalá nos puedas compartir fotos, porque hay un montón de empleados, muchos Sí, chavos, sí, cocineros, sí. garroteros, los de la barra, etcétera. Qué bueno No, que haya, ¿no? y de paso a César Calderón, porque también con su empresa de Fundidos Universal también genera Sí, empleos. sí. Y ahí anda, o sea, mis respetos para todos los que generan empleos, porque no es fácil pagar impuestos, pagar nóminas, pagar seguro social, pagar insumos, Tener pagar encima al gobierno materiales. no es nada fácil. Por eso a veces yo creo que los empresarios deben de alzar la voz, o sea, para generar mejores condiciones Pues sí. para ellos y para sus empleados. Marcos. Bueno, y está también ahí Juan Pedro Guzmán. Saludos a Juan Pedro. Morena compró voluntades disfrazadas de apoyo. Pues sí, Pues sí, esa es sí, la realidad, ¿no? totalmente de acuerdo. Menciona también que los jóvenes no están tan metidos en la política y pues también que con el tema de las becas, pues ahí los van pastoreando, ¿no? Pues sí, o sea, La realidad. hasta que se las quiten, entonces van a decir, ahora, ¿por qué no me cayó mi lana? Y entonces quizá ahí es cuando agarran la conciencia de que eso está en la ley, pero no se ha regulado porque es universal. Entonces, ahí está la trampa. La trampa es que no es en contra del recurso, es en contra de que es universal, nada más. ¿Verdad? En fin, está también ahí, aunque no quieras, un usuario aquí de la red que menciona lo que comentábamos de Ricardo Salinas Pliego, y en ese sentido no es que defendamos a ese empresario, es simplemente que
o el análisis que yo hago es que es un tema personalísimo Sí, entre López Obrador y él, y la consecuencia de esa rivalidad personal es que se haya modificado una ley que tardó muchos años en consolidarse. pero Marcos, también recordar que Ricardo Salinas Pliego, en los inicios de López Obrador, antes de la campaña, Pues eran por bien ahí, cuates. eran uña y mugre. A ver, entonces, ¿dónde fue el rompimiento? Pues en la lana. Ahí está la cuestión. Eso Ahí está la es. cuestión, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, yo simplemente quiero cerrar este espacio platicándoles una cuestión personal, porque el día de ayer tuvimos la oportunidad de acudir pues a la localidad, a la población de Atenquique. Si usted no la conoce, es un sitio, es una población muy pequeñita que está en medio de la sierra, muy cercano a Ciudad Guzmán, a Tuxpan, pues realmente cerca del volcán y el Nevado de Colima, y pues queda ya en medio de dos grandes puentes de la autopista que van hacia el puerto de Manzanillo, hacia la ciudad de Colima. Y bueno, ¿por qué estuvimos allí el día de ayer? Porque se cumplieron 70 años de que, fíjese cómo se repite la historia de Lupillo, 70 años de que el río Atenquique arrasó con una luz de piedra, agua y lodo esa comunidad, pues acabando con la vida de muchas personas, entre ellas el señor Ausencio Plasencia, el, perdón, el padre de ahí, de esa localidad. Y en este caso, pues mi padre, el señor Marcos Arana Cervantes, escribió un libro sobre la vida y obra de este personaje, Ausencio Plasencia, y fíjese que fue una experiencia muy bonita porque niños de esa localidad hicieron un recorrido con cartulinas, con fotografías de cómo estaba la población en ese entonces. Acuérdense que ahí hay una gran fábrica de papel, una fábrica de papel que llegó en su momento a ser de las más importantes del país. Ahí se fabricaba el papel que en su momento controló el gobierno a través de PIPSA, que era una empresa gubernamental que en su momento servía para eh, Acaparar. jalar la cuerda a los periódicos. Cuando vea censura, no te vendo papel. Así de fácil. Nada más se cerraba la venta de papel y Sí. listo, ¿no? Pero entonces he de decirle que en esta celebración hubo una misa, se recordaron pues ahí a las personas y se leyó una parte del libro de Ausencio Plasencia, y de verdad fue algo muy gratificante ver cómo uno, por las redes sociales, fue que encontraron ese libro, esa publicación, se las pudimos hacer llegar y platicamos con gente de todas las edades, desde niños hasta gente mayor, y fue una experiencia muy agradable el poder compartir pues experiencias, vivencias, anécdotas, fotografías, recuerdos de ese hecho tan complejo, y lo platicábamos, ¿no? De cómo, pues mira, pasaron 70 años y ahora en otros lados del país, en Puerto Vallarta mismo, hemos visto tragedias de cómo la gente perdió la vida por el azote de fenómenos naturales como las lluvias, ¿no? Bueno, y nomás para redondear un poquito, ¿por qué es importante el padre Plasencia, el cura? Porque fue vicario de Tonalá, es decir, él estuvo dando sus servicios eclesiásticos aquí y fue vicario del multiquerido también por don Marcos Arana, ¿Sí? el señor cura Carlos González Becerra, que por cierto, usted puede visitar su tumba, está sepultado aquí en la parroquia de Santiago Apóstol, señor cura Carlos González Becerra, entrando luego a la mano derecha junto con otro González, don Rafael González González, que por cierto, es el personaje el que le debe el nombre al hospital de Tonalá, ¿no? ¿Es Entonces, correcto? Ausencio Plasencia de San Julián, vicario Sí. de Tonalá, y a ver si en algún momento se puede hacer una lectura, Marcos, de su andar del padre Plasencia, pero también aquí en Tonalá, Sí, por supuesto. porque está interesante
ese pequeño. Sí, estése pendiente ahí, voy a publicar, si no es hoy, mañana por la mañana, fotografías del evento. La verdad es que vale mucho la pena. Agradecerle al señor Armando Carrillo, que fue nuestro anfitrión, nos regaló ahí un libro de la historia de Tuxpan y algunos detallitos, una gorra bien bonita de, de los empleados de la papelera de Órale. Atenquique, ¿no? Detallitos que como familia agradecemos de verdad que nos hayan recibido, eh, y que bueno, se acuerden de Marcos Arana Cervantes. Y bueno, pues con esto llegamos al fin de esta transmisión. Les agradecemos el favor de su atención, sus comentarios. Si le gusta por ahí, comparta y comente lo que usted considere que creo que vale la pena, ¿no? Pues sí, y no deje ver las noticias nacionales. Aquí les vamos a comentar porque son las que realmente atañen más a la vida de todos los mexicanos. Bueno, sin más, nos vemos a la próxima. Hasta pronto Pase buen fin de y semana. bueno, también les recomendamos que sigan tomando guazú, una bebida 100% tonalense, té helado, guazú. Nos vemos. Buenas